Castillo, vio en el centro, arriba para Riascos que no podía, rebote para Núñez, Núñez, gol, ¡gol! En ataque el equipo mexicano y nadie se quedó con Ruiz. Vean cómo se pierde en la marca Harold Martínez intentando cubrir la espalda sobre el cabezazo que venía a ser de Riascos, pero queda desprotegido a la zona derecha y allí aparece con un remate seco, como enseñan en las academias, y define ante un Luis Delgado que en el primer palo no pudo hacer nada. Más joven, donde necesitas mucha experiencia. Qué buena pelota. Atención con esta, Richard Ruiz hace el autopase. Richard Ruiz, golazo, golazo, golazo. ¡Ah! Al 82 Richard Ruiz sacude las redes. Autopase, deja viendo visiones a Patiño. Define de mano. Sigue ahí Joao, la oportunidad la tiene suya, tiro, gol de la máquina, llega el oaxaqueño, Néstor de la Torre. Muy temprano ahí vemos a Joao Rojas cómo arrastra el balón, cómo se quita a dos jugadores de enfrente, dejan con la posibilidad de disparo y... Hola amigos de Un Paso a Llegar, gracias por vernos semana a semana. Hoy me complace que me reciba en su casa un amigo que pues ya entrevisté a su hermano, a Marco, ha jugado en Salamanca en los proyectos que hubo, que llegó a la final, tiró el penal y lo anotó, por cierto. Jugó en Tijuana, ascendió, quedó campeón, metió gol, jugó Libertadores, metió gol, jugó en clubes grandes como Cruz Azul. Richard, muchas gracias por haberme recibido en tu casa, mi hermano. No, muchas gracias a ustedes por venir hasta acá a dar la vuelta. Pues muy contento de estar aquí con ustedes y un saludo a toda la gente que nos va a ver por ahí y va a estar al pendiente del programa. Sí, perfecto, mi hermano. Pues coincidimos, tú estabas en primer equipo, yo estaba en la 20 y de repente te platicaste que Salamanca está bueno para ir a echar garnacha y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Así es, ¿no? Sí, justo en Salamanca, pues mi esposa es de ahí. Sí. Mi hermano ya es un salmantino más, tú lo sabes, y pues Salamanca yo creo que tiene una especialidad en la cena, ¿no? De que es la cecina, los tacos, bueno, en la noche enchiladas, yo creo que algo muy rico. Te cuento algo de rápido, llegué a Salamanca y el primer día que llegué dije, ¿a dónde vine? Y fíjate, me vine quedando ahí y pues muy contento y feliz de haber conocido Salamanca. Sí, mi hermano, por ejemplo, pues para empezar, tus inicios en el fútbol, ¿cómo fue? ¿Tú eres de dónde? ¿Cómo es el fútbol ahí? ¿Qué expectativas te había de ti cuando eras niño, güey? No, pues primero que nada soy de Chiapas, sí. Una comunidad rural, se llama Cuauhtémoc, es municipio de Jiquipilas, Chiapas. Está a hora y media de Tuxtla Gutiérrez. Sí. En sí ahí la gente se dedica al campo, que es el maíz, el cacahuate y todo eso. Mi abuelito, mi papá se dedicaban a todo eso y pues nosotros a eso. Pero nosotros teníamos una ilusión de jugar fútbol, ¿no? Fútbol. Lo que yo tengo conocimiento desde el jardín de niños, yo jugaba fútbol. Ahí en Chiapas, por ejemplo, un niño, ¿qué es el deporte que predomina? ¿El fútbol, el béisbol o cómo? El fútbol. Sí, ahí ¿no? El fútbol es lo que te saca adelante. En mi pueblo no hay nada. Andamos en la calle descalzos, sin nada, jugando con una pelota. Simplemente lo que nos sacó de ahí fue el fútbol. Mis papás siempre nos inculcaron que teníamos que estudiar. Y gracias a ellos salimos, porque mucha gente se dedica en una rueda de la fortuna, ¿me entiendes? Nada más empiezan a crecer, la escuela llega a la secundaria, termina, ya no hay nada. Se van al campo, sacan su esposa, a tener hijos y a hacer una cadena, a lo mismo. Y pues nosotros, nuestra familia, mi hermano Fabián, Marco y pues tu servidor, sí. Siempre quisimos estudiar para poder salir de ahí, porque era lo que nos iba a sacar la escuela. Y posteriormente el fútbol pues te abre caminos, tú lo sabes. Sí. Por ejemplo, ahí si tenías la ilusión de jugar primera división o algo así, ¿cuál era el club más cercano que tenían en mente, güey? Pues ahí sinceramente no había en ese momento. Nada. Por ejemplo, yo en mi cabeza nunca pensé llegar a primera división. Yo simplemente salimos a la calle, decía, por ejemplo, en ese tiempo toda mi familia iba a la mayoría de las Chivas. Era de poner a las Chivas todos los domingos con mi abuelito, en paz descanse. Y pues ya en la tarde todos salíamos a jugar, no sé, por ejemplo, yo soy, no sé, un jugador de Chivas, no sé, ¿qué te gusta? El Cabrito Arellano. Y te ponías ese nombre, el Cabrito Arellano en sí, ¿me entiendes? Pero era nada más una ilusión, pero nunca lo vi como llegar a primera división, ¿me entiendes? Por eso también en los clubes en los que iniciaste era Maiceros, porque allá también se da todo ese tipo de cosas, ¿o por otra cosa? No, Maiceros es Villaflores, es en la Frailesca. Ahí se siembra mucho maíz. Pero ahí ya es como que ya hay empresas más grandes. En mi pueblo es como te digo,
el campesino siembra para cada año estar Sí, dándole vuelta. entiendo. Llega a la feria para tener su dinero para la feria, para sembrar y para comer. A eso se dedica, llega la gente a comprar, pero no en sí es un pueblo y no está desarrollado como literalmente, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, la gente no le iba ahí a los Jaguares cuando existía y todo ese tipo de cosas. No, porque en ese tiempo, cuando yo estaba en el pueblo, aún no llegaba Jaguares. Yo salí de mi pueblo a los 15 años Sí. y posteriormente me voy a una tercera, que era ahí en Villaflores, que era Maiceros. Aún no llegaba Jaguares. Y ahí empieza mi carrera en lo profesional, se podría decir, tercera división, Maiceros y Villaflores. ¿Te movías siempre con Marco o qué, güey? Es que crecimos casi juntos, nos llevamos 2 años y pues sí andábamos de un lado para otro lado juntos, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, mi hermano mayor nos lleva 5 o 6 años Sí, y pues él se fue muy chico, se fue a Cruz Azul sí, y pues con él prácticamente no tuve la infancia y en cambio con Marcos, sí. por ejemplo, yo entraba a la escuela y él ya estaba avanzado 2 años, pero yo entré a la secundaria, él ya iba de salida, pero siempre estábamos así de la mano Juntos. y andábamos para todos lados, por eso nos creamos y pues por ahí tenemos el vínculo más cercano, no porque seamos favoritos, sino porque mi hermano el mayor Ajá. se disfrazó de años De y pues años, se y no es salió lo de la mismo, casa. exacto, se salió y yo con Marcos era, vamos para acá, vamos para acá, pero la normalidad era el fútbol, no había otra cosa que fútbol, hasta pitar para tener toda la semana Para la semana. y pues jugar algunos partidos y la escuela. Por ejemplo, ¿cuándo fue tu transición de un fútbol más de escuelita, güey, a uno de entrenar 5 días a la semana y así, güey? La transición fue ahí, por ejemplo, te digo, en mi pueblo había un señor en paz descanse, Sí. Víctor de Dos Valles se llama, tenía su granja y él nos llegaba a entrenar, recolectaba a todos como pero en unos carros de esos de pollo que estaba todo abierto atrás. Sí. Íbamos todos ahí atrás amontonados, nos llevaba 3 días a la semana Ajá. y se concentraba una selección y eran como que los mejores de cada comunidad. Ahí empezaba a entrenar un poco más y pues ahí jugamos Copa Telmex. Sí. Ahí nos tocó entrenar un poco más con el profe Lázaro Pérez, que él fue también una gran ayuda en mi carrera. Y por medio de él es que me voy a Villaflores, a Maiceros. Porque llegó a Tuxtla y él me dice, oye Richard, están ocupando menores, ¿no te interesa? Y ya me voy ahí y ahí es donde empezamos a entrenar como profesional, de lunes a viernes. Y por ejemplo, ahí en Chiapas, güey, ¿qué equipos hay profesionales, hay terceras, en ese tiempo o hay ahora, güey? En ese ¿Qué equipos tiempo había muy poco, sinceramente. Había Maiceros y por ahí sí había otro, pero no había mucho a donde poder meterte. Hoy en día, la verdad, está lleno de terceras divisiones. Hay como 5 o 6 terceras y hay mucha calidad. Yo he visto a chavos, incluso jugué contra ellos en un torneo ahí amateur. Sí. Y hay mucha calidad de chiapanecos. En todo Chiapas, el problema es la oportunidad. Y también que a veces dicen la oportunidad, pero también depende de uno. Porque muchos no tienen hambre y quieren quedarse en su confort. Y no, es que por esto, por lo otro, y no se les da. Pero el que quiere, tú sabes que puede. Sí, porque yo estaba viendo así como el chiapaneco a dónde quiere correr, porque vi que Jaguares llegó en el 2002. Pero por ejemplo decían que antes en Chiapas muchos jugadores iban como a hacer pruebas en Cruz Azul, güey. No sé si había como una conexión o qué pasaba, porque vi que, o sea, yo vi la historia del Cata también. Ajá. Y él cuenta de que hay muchos jugadores de Chiapas, los veían en Cruz, o sea, que tenían la ilusión de ir a jugar a Cruz Azul, pues, o sea, que los veían mucho ahí. Sí, exactamente. Ellos tenían Cruz Azul porque ahí cerca está la tercera división que tiene Cruz Azul y yo creo que les queda cerca, no llegan a hacer visorías. Posteriormente, si tú la armas bien, pues ahí tienes el escaparate para llegar a primera división, lo que fue el Cata, ¿me entiendes? Sí. El Cata, perdón, a Sí, sí. poco rato te lo digo, llegó a Maiceros a hacer pruebas. Yo no sabía, Sí. hasta que ya después platicando me lo dijo. Incluso estábamos mi hermano y yo y ahí los veía que estaban y él estaba en la piloto. Y desde ahí es donde se va a Cruz Azul. Y ahí es donde empieza su gran carrera que tiene. ¿me Y entiendes? por ejemplo, ahí en la tercera, güey, ¿ya juegas de lateral volante o...? Yo era delantero. Jugaba como de enganche o delantero. Pero si ahorita estoy delgado, antes estaba más delgado. Yo tenía una cualidad muy fácil de poder girar y golpear y gol. Tenía eso. Siempre desde niño tenía eso. Y un buen golpeo del balón. Y un buen golpeo y prácticamente éramos delantero y de punta, ¿me entiendes? No había enganche en ese tiempo se le llamaba, ¿no? Una pregunta para que tú nos digas, güey. ¿Qué diferencias ves de esas terceras de antes a las terceras de ahorita, güey? Allá. O pues en O el en general de la liga, güey. Pues, por ejemplo, para empezar la tercera división es muy complicada. No hay 200 y tanto equipo en toda la República. Para pasar a cada ronda
demanda es muy complicado, ¿me entiendes? Pero hay mucha tercera división y es un gran apoyo para muchos jóvenes. Pero tú sabes también que de ahí tienes que saltar porque muchos se quedan, pero tienes que saltar. La diferencia también hay que hoy en día ya hay mejores técnicos, hay mejor preparación, mejor apoyo Sí. para todo, ¿me entiendes? En Chiapas no te puedo decir bien cómo está, pero por ejemplo en Oaxaca que estuve, hay apoyo de la tercera división, hay como 4 o 5 en Oaxaca. Hay una de Dragones que acaba de ascender a la Serie B, A la Serie B. que también el señor de ahí de Dragones ha trabajado y ha metido mucho esfuerzo para poder estar ahí. Y creo que ahí, te digo, para empezar, todo el apoyo que tiene que ver en la tercera división, Sí. la gente que está atrás, los entrenadores, todo va de la mano, ¿me entiendes? Todo va de la Pero ha ido como todo va Va evolucionando. evolucionando, ¿me entiendes? Por ejemplo, ¿qué te enfrentas tú en esta tercera y en qué momento cambias de equipo para subir de nivel, güey? Sí, pues en una tercera, te digo, Pero, pero tú, por ejemplo, güey, cuando llegas a la tercera ahí de Maiceros, güey, y empiezas a subir, ¿qué te enfrentas ahí? ¿Cómo aprendes? ¿Qué desarrollaste ahí, güey, en esa tercera? por ejemplo, yo en esa tercera, para empezar, aprendí a perder el miedo. Porque en ese tiempo yo jugaba, era menor y jugaba contra unos toros. Veías al jugador, no eran fuertes, grandes y yo así. Sí. La verdad, a perder el miedo. Posteriormente pierdes el miedo y empiezas a jugar, a soltarte. Y la gente te va viendo también, ¿me entiendes? Sí. Gracias a Dios que nos dio ese don de tener ese privilegio de saber. Porque es un don para mí que Dios te da. Que no cualquiera te lo da de Sí. tener ahí, de saber jugar fútbol. Y sin que nadie te pida un peso. Porque Sí. también eso es otra cosa de que no es que te pedían a nosotros, gracias a Dios, nunca nos pidieron un peso. Al contrario, nos apoyaban, en lo poco mucho, nos apoyaban. Pero te digo, tu cualidad te lo va viendo el técnico, puede tener, es donde la gente te va viendo. Porque yo en una tercera, salto a una tercera a Jiquipilas, que ya era de Jaguares. Sí. Y de ahí estuve un rato y iba de goleador. De ahí me llevan a reserva A Jaguares. a Jaguares. Pero el profe Lazo me lleva a tercera y de ahí me ve el profe Rayas, Que estaba en primer equipo. que estaba ya en primer Jaguar. equipo, en Jaguares. Había Jaguares y había también de ascenso. Un ascenso. Y estaban las reservas. Y incluso él se llevaba más con Marcos, porque con Marcos lo conoció y le gustaba mucho. Sí. Y tráete a tu hermano, hasta que por fin se me dio y me voy a reserva, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios el talento, el trabajo te va viendo y la gente te fue llamando. No, ahora sí que gracias a Dios no ocupé que andar tocando Muy bien, tanta puerta, sí. ¿me entiendes? Sí, es lo bueno que pues tenías las cualidades, por eso llegaste también a primera división. Por ejemplo, llegas a Jaguares, güey, y ¿qué te enfrentas ya que ves jugadores como más de renombre, güey? No, pues ahí es otro show para uno que nunca había salido del pueblo, que estaba ahí en Tuxtla, pero no había salido, ¿me entiendes? Sí. Es otra cosa porque ya entrenas al lado de una cancha de primera división, entrenas con jugadores también de primera división, muchos chavos que tienen las ganas de salir adelante, pues también fuertes, metiéndole todos los días. Y pues te vas adaptando. Gracias a Dios el proceso de tercera división me ayudó a poder llegar un poco, no maduro, pero un poco ya en ese proceso de ir luchando por lo que uno quiere, ¿me entiendes? Y se nos dio, gracias a Dios. Incluso llegué jugando igual de enganche. Ah, enganche. Y la verdad yo era uno de sus preferidos, el profe Rayas, porque siempre metía gol, tenía la posibilidad. Y lo único malo en ese tiempo, pues uno no comía, no tenía bien. Yo siempre jugaba un tiempo y a los 15 segundos me acalambraba. Era normal por la alimentación que tenía. Ese profe Rayas era muy bueno, yo no sé, mucha gente habla muy bien de él, la verdad. No, la verdad es una gran persona, un técnico que también nos marcó en mi carrera a mí, a Marco, que nos apoyó mucho ahí para estar ahí. Te digo, en ese tiempo no se pagaba, pero te conseguían un apoyo para poder sostenerte, ¿me entiendes? Pero también él nos ayudó mucho en ese tiempo. Y pues, te digo, pude haberme quedado ahí en reserva mucho tiempo, pero de ahí, te digo, se da la posibilidad de un partido que te comentaba, de que se va Jaguares y yo era como el segundo goleador de reservas. De reservas. Pero yo llevaba como 8 9, el que llevaba más llevaba como 14 15. Me llevaba varios, pero yo iba como el segundo o tercero. Y eso volteé a ver el interés de los de primera división, pues. Y el profe Raya fue el que impulsó ese apoyo para poder yo estar ahí con ellos a veces entrenando o que te voltearan a ver, ¿me entiendes? Que fue muy importante en la carrera, ¿me entiendes? ¿Cuál fue así, el primer jugador que viste y que te impresionó más, güey? Que de niño lo viste llegar, que era tu ídolo o algo así. Por ejemplo, te digo algo y siempre lo digo a cualquier gente, por ejemplo, a mí me decían, mira, está el jugador fulano, yo si los veía, no era que yo los veía como, era como que si tú eres jugador,
lo veía nada más así, pero desde siempre, ¿me entiendes? No, Sí. no por ser, siempre, no era de esos de que está, no sé, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, ay, ya voy una foto. No, nunca fui como en ese aspecto muy tranquilo, ¿me entiendes? Pero sí yo veía y ya sentía la diferencia de estar a un paso de jugadores de gran calidad que estaban ahí. En ese tiempo estaba Melvin Brown, Sí. el Gato Ortiz, Felipe Ayala, Fuentes, el el Palapa, central. Fuentes, Joaquín del Olmo, que fue del primer equipo que llevó muchas figuras que llevaron Tiva que está ahí en Celaya, ¿no? Pues mucha gente brasileño, un tal Barbosa, Didi. ¿Ese equipo era filial de Salamanca, güey? En ese tiempo no, posteriormente se hace filial de Salamanca, Sí. ¿me entiendes? Pero en ese tiempo había muchas figuras. Digo, yo en reservas tuve, no sé si 2 años. Y de ahí de reservas nos mandan a Zamora, Michoacán, ahí te comento Sí. Marcos. Y de ahí nos mandan a 7, 8. Era un equipo filial de Jaguar, pero ya era segunda división. Y nos mandan para allá y pues de ahí nos vamos con el Capi Beltrán, que también otro tipazo, ¿me Sí, entiendes? dijo Marco que ese torneo se pusieron las pilas ustedes dos y les fue muy bien, ¿verdad? Sí, la verdad te digo, nos fue bien a nosotros dos, pero también a todo el equipo, A todo el porque equipo, se sí. calificó también a los otros compañeros. Y la verdad se hizo un gran torneo, pues Marcos se destacó ahí como delantero, Delantero. y lo volteaban a ver mucha gente y gustaba de mucho, ¿me entiendes? Y ya en ese entonces ya él jugaba delantero. Ahí es donde me empiezan a hacer un poco como interior. Interior. Empezar a formarme como interior. Pero de ahí empieza a cambiar lo mío, ¿me entiendes? Pero ahí en segunda yo creo que sí destaqué, pero creo que para ahí Marcos y otros dos Fueron eran los que mejor. los que mejor destacaban, que era su punto, su apogeo. El Pollito Dueñas, que ahí El es donde Pollo se Dueñas. dio a conocer, que también era muy joven. Y en esa segunda sí te tocaron enfrentarte equipos buenísimos, güey, que tengas recuerdos que después los viste en primera o jugadores así, güey. Sí, pues por ejemplo, esa segunda es la zona del Bajío. Sí. Y enfrentabas contra filiales de todos los de Guadalajara, todo lo que es ahí de León, de México. Pero de la que yo recuerdo en sí fue la de Atlante, que ellos ganaron una, creo que semifinal. Y pues estaba el Hobbit, Navarro, toda esa camada que debutaron de Atlante, toda la camada, esa es la que estaba en segunda división, traía un equipazo y jugaban súper bien. Eso es la camada que a mí me recuerdo que jugaban. También habían filiales de Atlas y todo eso, pero fueron pocos jugadores que llegaron. Pero de Atlante, de los 11, llegaron mínimo 7, 8, ¿me entiendes? A primera La división. primera división era muy buena camada, ¿no? Muy buena camada que tenía Atlante, ¿me entiendes? Y por ejemplo, ahí en Zamora, güey, ¿qué pasa después de cuando pasaste a Petroleros? Sí, de Zamora, por ejemplo, igual, vuelvo con el profe Rayas, me habla que ocupa menores para Petroleros, que se hizo filial de Jaguares. De Jaguares. Y ocupaban también menores en este tiempo. Y me habló, oye, ¿no te interesa aquí? Véntela. Y pues, ¿cómo no te va a interesar una primera ascenso, me entiendes? Y pues eso es donde yo me voy a Petroleros y Marcos aún se queda ahí en torneo. En Zamora y que todavía va bien, te digo. Y es donde yo me voy para allá. Y es donde se da la situación de poder llegar allá a Salamanca. ¿Me entiendes? ¿Cómo te enfrentas a Salamanca? ¿Qué ves como club y qué pasó con el equipo? Pues, ¿cómo lo sentiste? No, pues te digo, yo en ese tiempo ya iba feliz por todo el proceso que traía de llegar a Salamanca. Es donde te decía que a veces que llegaba y ¿de dónde vine? ¿A dónde vine? Pero te digo, llego arropado por el profe Rayas, por la gente que estaba alrededor, los mayores, que también había muchos mayores. Estaba Everaldo Vejines, no sé si te ubiques, desde sí. los más grandes que tuvo León, goleador. Es donde encuentro a Tiva, el Chapulín Durán, un portero. Por ejemplo, ¿todos los que llegaron a la final ya estaban desde las primeras plantillas que llegaste o fueron formando el equipo, güey? No, cuando yo llegué esa plantilla estaba formada ya. Y te digo, tuve la fortuna también de llegar al primer torneo y jugar una final. Sí. Que nunca había jugado una final en esa altura, ¿me entiendes? Tirar un penal, como tú dijiste, tiraban los 5 y yo era el sexto. Y tú tiraste el sexto. Y sí. me temblaban las piernas, estaba así, pero fue algo espectacular ver el estadio de Puebla, ahí en Salamanca, la gente. Era algo que te digo, que estaba viviendo a poco tiempo de haber llegado ahí y ser menor todavía, ¿me entiendes? Por ejemplo, ahí en Salamanca, güey, sí se veía que la gente apoyaba, o sea, iba al estadio siempre que le tenía amor, porque ahorita pues los proyectos de Salamanca pues han estado medio chatos, pero en ese tiempo la gente sí iba y apoyaba mucho al equipo arriba. ¿O cómo? Sí, la verdad en ese tiempo pues era un ascenso, te digo, y la gente estaba metida. Yo cuando llegué pues sí había esa identidad de público con el equipo. Y aparte el equipo andaba bien, tenía buenas figuras,
había buena infraestructura porque estaba de Jaguares, estaba don Fernando Pacheco metido ahí con Morato. Yo creo que por ambos lados estaba súper bien el equipo y se identificó con el equipo. La porra estaba siempre ahí, pero siempre apoyando al equipo. Te digo, había esa identidad. Hoy en día, como tú dices, los proyectos están chatos porque no le dan continuidad, ¿no? Y es parte de, y también no le dan la oportunidad. Yo no sé muy bien cómo está ahorita la situación, pero yo pienso que por ahí puede ir. Por ahí va la situación. Y por ejemplo, güey, ahí cuando estás jugando la final, ¿ya te sientes más consolidado o cómo te sentías ya? No, estaba en lo mismo. Venía de una segunda, pues pero llegas a otro, es lo mismo, ves menor, ves a gente ya experimentada de primera vez que jugó y pues te quedas así como que a veces. Pero te digo, yo siempre, hasta ese momento, siempre lo digo, no me la creía que todavía estaba en ese proceso pero siempre yo lo que me dio es jugar, meter, correr, luchar, trabajar y la humildad de estar ahí, ¿me entiendes? Muchos decían, no, ese es muy bueno, pero siempre me decían, pero nunca como que Richard Ruiz se lo creyó, que era bueno, ¿me entiendes? Sí. Y siempre trabajaba para poder ir día con día, ¿me entiendes? Y por ejemplo, ahí que estás en Salamanca, güey, ¿la idea de subir a primera división se ve difícil para los jugadores todos? ¿O cómo funciona para salir, por ejemplo, de ascenso a primera división, güey? ¿Tú qué crees que es lo que le hace falta a un jugador, güey? Yo en ese tiempo, te digo de lo mío primero, yo nunca, estando ahí, nunca pensé que iba a salir que iba a estar muy complicado para mí. Que lograste, pues. Sí, que todo lo que logré iba a salir a mí. Pero muchos que estaban ahí, que ya saben el mundo del fútbol, pues soñaban de estar en el ascenso, regresar a primera división, porque bajaban jugadores, iban y venían. Y de nosotros mismos hay muchos que tenían muchas cualidades, que estaban ahí conmigo, que eran jugadores muy buenos, que dije, ellos son muy buenos y se van a ir. Recuerdo mucho, no sé, a quién, al Bocha que estaba ahí, no sé si ubicas al Pollo Ruiz. Había muchos jugadores muy buenos que estaban ahí, Magaña, que era de los menores conmigo, no sé si me falta alguien más, pero había muchos jugadores muy buenos que yo pensaba, estos van a salir. Nunca pensé que Richard Ruiz fuera a salir, pero digo, el trabajo y todo me llevó ahí, estar 3 años, se dio la fortuna, gracias a Dios. Y por ejemplo, cuando brincaste a Tijuana, güey, o sea, ¿cómo fue, güey? ¿Nunca esperaban lo que iban a lograr o cómo fue, güey? Fíjate que yo estaba en Salamanca y Tijuana nunca figuraba. Llega el último torneo que ya se iba a desaparecer Salamanca, cuando se fue a La Piedad, sí, que ya no iba a estar. Y don Fernando Pacheco fue también una gente que nos ayudó mucho ahí en Salamanca. Sí. Y él incluso nos dio el apoyo si queríamos quedarnos a trabajar. Ajá. Y yo dije, no, yo quiero seguir en el fútbol. Yo quiero seguir jugando. Y gracias a Dios se nos dio la puerta, se abrió la de Correcaminos. Llegó gente de ahí de Salamanca y me dijo, oye, Correcaminos te quiere llevar. ¿Cómo ves? ¿Te interesa? No, pues claro que sí, me brillaron los ojos. Aparte el dinero de ganar 5 pesos a ganar 10, 15 pesos, para uno que está en ese aspecto, tanto jugar, tanto el dinero, era algo grande porque, te digo, el dinero no es para uno, sino que apoyamos a nuestros papás, a nuestras familias y era muy importante. Y para uno sostenerse también. Que todo eso, te digo, no lo veía tal cual, simplemente era jugar y estar ahí, no veíamos tanto el dinero, ¿me entiendes? Y prácticamente eso de Correcaminos estaba amarrado. Pero llega el draft y se cae. Me hablan, ¿sabes qué? Se cayó, no sé por qué. Y en ese tiempo era un jugador y no sabía qué dirigentes había arreglado con quién, pues no. Y se cayó. Incluso estaba jugando básquet con mi esposa ahí en una unidad deportiva. La que está ahí por el molinito, ahí en una cancha de básquet. En la cancha del árbol. No sé cómo se llama. Estaba ahí justo jugando y me hablan, ¿sabes qué? No. Y luego, más tarde me hablan ya tarde. Oye, ¿te quieres ir a Tijuana? Que Tijuana te quiere llevar. Y pues a mí me brillaban los ojos. Y le digo a mi esposa, ¿cómo ves? Y pues ella, pues si estudió, pues vete. Éramos novios en ese tiempo. Y pues es donde se da ese de que te digo, no me esperan. Ni mi familia sabía que yo me iba a ir a Tijuana, o que ya estaba allá, ¿me entiendes? Nada más sabía Marcos. Y por ahí sin dinero, sin zapatos. Incluso me recuerdo mucho porque estaba con Marcos, pero no tenemos esto y esto, ¿no? Pues llévate lo que tengas. Él me ayudó a conseguir y me fui. Así te va a Tijuana. Ahora sí como se podría decir el sueño americano. Pero se dio así, te digo, muchos factores, circunstancias que se dieron y yo ya estando en Tijuana y mi mamá le habla a Marco, ¿y tu hermano dónde está? No, ahí está, no, y hasta que le sacó la verdad, no, pues ella está en Tijuana.
Y pues en ese tiempo Tijuana estaba muy bravo. En Liga de Ascenso estaba, siempre peleaba, ¿verdad? Sí, siempre peleaba y también el ambiente en el aspecto de que se estaban peleando en la plaza. Estaba muy caliente. Justo el año que llegué, gracias a Dios, eso se calmó. Y es donde llego a Tijuana. No me acuerdo si sea en el 2006, no soy muy malo para las fechas. Llegaste a Tijuana en el 2009, se me hace. No es 6, 9, 2010, no me acuerdo. porque Por ahí quedaste así. campeón en el 2012. Ajá, sí estuve. No, en es el que 2010 quedaste campeón, ascendiste. pero tuve 6 años en Tijuana. ¿6? 6 años tuve. Ahorita en 2015. Y estuve En el ahí. 2009, sí. Pero estuve ahí, te digo, llegué así con esa factura de Tijuana y pues ahí es donde ya vi, digo, aquí sí se puede. Y es donde ya me la empecé a creer, ¿me entiendes? Porque aún si en Correcaminos me iba a ir bien, en Tijuana me fue mucho mejor. Sí, sí. Y te digo, por algo pasan las cosas, Dios sabe en qué momento, pero sí es donde se dio ese proceso Eso de cambiar. de cambiar y llegar ya a un equipo, ahora sí que literal estaba bien formado, Ah, había bases, estaban haciendo el estadio, todo estaba súper bien. Tenían proyección a futuro muy buena. Sí, Lo que han hecho, pues. demasiado. El estadio estaban construyendo, ya estaba en sintético, estaban haciendo gradas. En ese tiempo todavía me acuerdo que estaban unas bajadas y llovía, se hacía un lodazal. Nos poníamos bolsas en los pies para poder pasar y no mancharte de lodo. Pero te digo, ya Tijuana estaba una estructura ya para primera división, ¿me entiendes? Y cuando estaban en el equipo en Liga de Ascenso, también la gente los iba a apoyar y se veía y todo. Sí, la gente en Tijuana, fíjate que el tiempo que yo estuve la gente estaba entregada y no era maliciosa. La gente llegaba a ver un espectáculo y siempre te apoyaba, perdieras o ganaras. Pero el equipo de Tijuana siempre fue armado para ascender. Sí. Siempre llegaban gente para ascender, nunca para competir. para competir, O para estar. para ir a ascender. Y nos tomó 2 años para poder pelear y hasta que se logró. Pero el equipo no vendía Jugadores los mantenían. no los mantenía porque yo hasta ya estando en primera división supe que me quería llevar Chivas y pues nunca me dijeron. ¿Pero por qué? Porque ellos no querían desmantelar su equipo, porque lo querían a tener a primera división. Por ejemplo, ahí en Tijuana cuando llegas a Liga de Ascenso, güey, ¿qué jugadores había, güey? De renombre, Pues, que me tocó en sí llegar fundamentales. Javier Gandolfi, Sí, Javier. que lo llevaron de Jaguares de primera división a ascenso. Así. Para llevar a un jugador de primera a ascenso es muy complicado que alguien se vaya. Sí, sí, baja. A lo mejor el dinero fue algo bien, pero tenían, digo, la proyección que le plantearon o lo que querían es lo que le llamó la atención. Gandolfi fue el que siempre estuvo ahí desde que ascendimos hasta... Esa entrada. pero me tocaron muchos jugadores. Joshua Abrego. Joshua Abrego, Raúl Enríquez. ¿Te tocó la final contra Irapuato? Sí, con la final estaba Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. Sí, la primera la ganamos a Veracruz. A ver, La primera y la segunda fue contra que fue la que ascendió. Irapuato, que nos ganó primero Irapuato. Irapuato. Y ya otra final que ganamos ya la de ascenso contra ellos mismos, pues. ¿Y cómo se siente jugar un partido por ascender, güey? Ahora sí que espectacular. Te digo, la gente siempre fue apasionada, entregada. Siempre estaba, la cancha era pequeña, pero estaba llenísima. Gritando, a veces que gritaban tu nombre y te la creías. Te digo, ahí es donde a mí el chip me cambió completamente, de que ya veías algo espectacular, que la gente estaba apasionada. Aparte el equipo siempre anduvo, ese año que ascendimos, pues 3 finales, siempre estuvo arriba. Compitiendo arriba en lo mejor, ¿va? Siempre compitiendo y todo, te digo, en Tijuana gracias a Dios dejamos una estrella que en ningún otro lado vas a poder recordar. Me dicen, ¿a quién le vas hoy en día? Sinceramente hoy me voy acá a Toluca porque estoy acá, mis hijos están acá. Sí. Pero el cariño que le tengo a Tijuana es grande, ¿por qué? Porque todo lo que me formé prácticamente ya estando ahí en el ascenso, primera división campeón, todo lo que me tocó vivir y jugar ahí. Pues de hecho Tijuana pues es un club que tiene pocos años comparados con los otros y yo creo que pues sí has de estar entre los más importantes de la historia del club, ¿no? Porque pues ascendiste, metiste el gol, pues jugaron la Liga de Libertadores, que pudieron haber hecho más si no hubieran fallado el penal, sí me acuerdo. Pero, por ejemplo, cuando suben a Liga de Ascenso, de la primera división, güey, que ascienden, ¿hacen corte de plantilla, se mantienen a todos o por qué tú te mantuviste en primera que no te... No, fíjate que fue lo que a Tijuana también le dio. Que hacen corte, pero fueron, si te diré, unos 5 o 6 jugadores. Pero la base principal se mantuvo. Y es lo que por ahí a Tijuana fue lo que que dio para arriba. Porque si armas un equipo de cero, creo que no te cuesta más de lo que... Y Tijuana ya venía armando ese equipo y ya lo tenía. Y todo el equipo era muy bueno, sinceramente. ¿Que su DT era quién? Era con Joaquín del Olmo. Y tenía muy buen equipo. Habían pasado más entrenadores muy buenos.
pero con Joaquín del Olmo se dio. Y te digo, había una base de jugadores y esa base fue la que quedó. Y yo creo que fue la principal fuerza de Tijuana para salir adelante. Oye, y cuando llegaron allá a Tijuana, ¿sí? ¿Qué les dijeron? ¿Vamos por el campeonato? ¿Vamos a competir? ¿O cómo fue la ideología, güey? ¿En primera división dices? Sí, cuando ascendieron. No, cuando asciendes tú sabes que lo primordial es mantenerte, no descender. Sí, sí. El primer torneo nos costó, llevaron gente buena, pero costó un poquito. Y es después donde entra el turco. Sí. Que el turco le da pues esa experiencia que ya traía de primera división. Incluye algunas piezas Claro. que fueron fundamentales en el equipo. Y creo que se hizo una fusión de experiencia con juventud. La base que tenías de ascenso. Con la base de primera división que vinieron, yo creo que eso se conjuntó con el turco, que era un gran entrenador y sabía hacer la situación, ¿me entiendes? No, pues, ¿qué tendrá de magia él que hace que los equipos funcionen? ¿Algo así? ¿Es muy táctico o es muy motivador o cómo funciona? No, a él, sus fuerzas principales para mí es hacer grupo. La identidad se identifique con el equipo, pero también es muy vivo tácticamente, sabe manejar un partido, sabe leértelo. Yo creo que la experiencia como director técnico, como Teo, te lo da, ¿me entiendes? Y pues el manejo de equipo que tiene, que incluye a todos, no nada más a los que juegan, sino que los que están afuera, los que están en la banca, a todo el mundo. Y eso es muy importante en un equipo, que tú sabes, aunque no tengas una plantilla vasta, pero si tienes un equipo así, creo que eso te da para adelante. Y él lo formó muy bien y el equipo se compenetró como nunca, ¿me entiendes? Sí, porque, y después cuando llegaron y hicieron el campeonato, güey, ¿qué opciones te salieron a ti? Bueno, como no agarras una jerarquía diferente cuando tienes un campeonato, ¿no te llegaron así como propuestas? Porque vi que te llamaron a la selección una prelista. Una prelista. Pues en mi lista de mi carrera lo único que me faltó jugar en la selección. Es lo único que me quedó ahí con ese pendiente, pero no se dio. Pero bueno, pero te digo, en ese tiempo, igual te digo, no tiene representante. Sí. No lo tenía, literal, y pues no te enteras. ¿Por qué? Porque los que están afuera son los que andan moviéndose, puede interesar. A lo mejor sí había opciones, pero nunca me pasó. Y como acababa de ser campeón, jugaba en Tijuana, jugué con Champions, Libertadores, todo. Y pues posteriormente al año ves que llega gente y también se trata de dinero. Cobran, se van y uno que es ahí, que ha hecho todo. Pues desgraciadamente así se maneja en todo club. Sí. Que te pagan menos. Y pues fue cuando empecé a pedir un poco más. Me ayudaban en ciertas situaciones, se aumentaban, pero no era lo que quería. Que hasta el final se dio cuando yo le dije, estaba Armando Vallejo que jugaba en Salamanca, no sé si ubicas, estaba en San Luis. Él fue mi representante y yo le digo, ¿sabes qué? Si me sacas de acá a un equipo más grande, pues yo firmo con... Es cuando tengo mi primer representante y único. Que por eso yo busqué un representante, porque yo ya quería salir. Porque si Tijuana me hubiera dado lo que yo quería, créeme que yo creo que hubiera hecho mi carrera ahí siempre. Pero desgraciadamente también es parte del fútbol ganar un poco más y pues creo que en ese aspecto siento que no te dan el valor que debería de, ¿me entiendes? Tanto ahí con muchos equipos, a muchos jugadores. Y es por eso que salgo de Tijuana. Pero si a mí me dices, yo hubiera quedado en Tijuana siempre, ¿me entiendes? Oye, lo que estamos platicando es a Libertadores, si mete el penal el Dubier, yo creo que sí andan haciendo historia, porque estaban bravos, ¿no? No, sí, la verdad, es una experiencia. Para mí es la Champions de aquí sudamericana. Porque jugaste contra equipos de Brasil, Bolivia, ¿no? Colombia. El primero fue Millonarios, ganamos 1-0. Y fue con mi gol, te digo, el primer gol en Libertadores. Sí. Gracias a Dios me toca marcar ahí también, pero creo que los equipos brasileños, ¿no? Otra cosa. Es la afición. Hasta te digo, se me enchina de piel de recordar esa afición. De toda de Sudamérica, la gente, desde que vas en las calles pegándole al camión, estás cantando, no se calla nunca, ¿me entiendes? Una barrida te la celebraban como un gol. Oye, y por ejemplo, ¿qué diferencia notas tú de la Libertadores? Porque también jugaste la CONCACAF después con Cruz Azul. ¿Qué diferencia notas, güey? ¿Sí hay un mundo de diferencia o qué, güey? No, demasiada. Es un mundo muy diferente. Creo que los países con los que se compite aquí en la CONCACAF no tienen nada que ver. Incluso te digo, en Tijuana también la jugamos. Y nos eliminó Cruz Azul en, creo que semifinales. Sí. Y estuvimos también ahí cerca de llegar a pero nada que ver el nivel que podría ser con una Libertadores. No, nunca jamás se va a comparar, ¿me entiendes?
Ah, sí, la Libertadores sí es otra cosa y qué tristeza que la hayan quitado, ¿verdad? Exactamente, porque yo creo que era un plus para todo el equipo mexicano. ¿A ustedes por qué los metieron allá a Libertadores? ¿Porque quedaron en campeones? ¿O qué Sí, clase? por líderes o campeones, por eso te da era una invitación, ¿no? Que te la hacían, Sí. y siempre había y hasta que la quitaron, pero fue por, no sé si quedamos de puntos o por campeón, Sí. pero el chiste que fue una de esas dos cosas. Oye, y por ejemplo, cuando llegas a Cruz Azul, ¿qué te enfrentas, güey? Con un equipo pues, de más renombre. Y otra cosa, pues también en Tijuana jugabas en sintético, güey. ¿No te afectó todos esos cambios, güey? Sí, todo cambio afecta en ese tiempo, para bien, pues, porque Ajá. por ejemplo quería salir por tema económico y ir a un equipo también, llegar a Cruz Azul, incluso cómo es la vida. Yo a Cruz Azul fui a hacer pruebas de niño Sí, y nunca quedé. Posteriormente te compran, ¿me entiendes? Donde sí me aceptaron, y no te lo dije, fue en América. sí, Había quedado en una tercera división en América, pero nunca regresé porque mi papá estaba en Estados Unidos, sí. se fue de mojado, porque en ese tiempo no había recursos necesarios. Y no, hijo, y mi hermano mayor estuvo en Cruz Azul, Sí. y por él tenemos la puerta abierta. Y pues llegó, fui y nunca quedé. Y mi hermano estuvo ahí toda su carrera, pues. Y posteriormente, mira, me compra Cruz Azul. Y yo me reía, le decía a mis hermanos, a mi familia, mi hermano muy contentos de llegar a un equipo grande como Cruz Azul. Yo creo que tanto para mí, para la familia, para todo el mundo que está alrededor, yo creo que es algo. Pero sí, te enfrentas a otro, te digo, yo a Cruz Azul y un equipo grande lleno de estrellas. De estrellas. Desde Chico Corona, El Chaco, Torrado. Hay muchos, te digo, que te puede decir. Y Estaba Vaca, ¿no? Vaca, mi compadre el Cata. Que Te, ahí, te tocó un español que traían, que hubo un español que decían que era buenísimo. Víctor. Víctor, que era buenísimo. Víctor pero- Guzmán. Pero no, Víctor. ¿Quién era? Era un español que traía la 10, que nunca jugó, pero decían que le pegaba, así que le decían que ponía el balón aquí y le decían ponla allá y la metía, pero creo que nunca. ¿Quién Víctor será? Velázquez o no. Velázquez. Velázquez era el central, ¿no? No, había uno como interior. Víctor Vázquez, Víctor creo. Vázquez. A Interior. él me tocó. Dicen que era muy bueno. Era muy bueno técnicamente, pero tú sabes que el fútbol mexicano es mucho desgaste ya. Y nos llevó, a mí me llevó Sergio Bueno Sí. a Cruz Azul. Incluso él me quería llevar a Jaguares, pero nunca me fui a Jaguares. Y por él llegué a Cruz Azul porque él me pidió especialmente. Y ahí es donde se da y todo, ¿no? Se conjuga todo y me lleva para allá a Cruz Azul. Ahí, por ejemplo, en Cruz Azul, ¿qué posición llegas a utilizar, güey? ¿La de volante o la de lateral, güey? Yo llegué de Tijuana, jugaba ambas, ¿no? Pero Sí. llegué a Cruz Azul con Sergio Bueno, le gusta mucho la línea de 5. Sí. Yo era carrilero o lateral, pero normalmente jugué con él todos los partidos como carrilero. Y desgraciadamente lo cesaron y pues ahí es donde empieza otra situación en mi carrera. Sí, y por ejemplo, en ese tiempo Cruz Azul tenía un chingo de problemas como de que tenía que dar campeón y todo eso, ¿verdad? Yo creo que estaba la presión muy fuerte como lo que pasó ahorita en Toluca. Sí, pues la presión no era nada que ver en Tijuana. Sí. Ganar o perdiera, la gente estaba ahí, no estaba maleada la gente, Sí. era muy pacífica. Así te metieran 5 en la calle, te saludaban, qué contentos. Sí. Pero no, ya en Cruz Azul más que nada, saliendo del portón, ya tienes la prensa y está la presión, que ¿por qué esto? ¿Dónde andas? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y si no hay resultados, te están tira y tira. Y la presión está afuera, pues no es que esté en el club, sino que afuera, que no han sido campeones, que andan acá, que eso. Y es algo diferente en todo el aspecto, ¿me entiendes? Oye, por ejemplo, la carrera que hiciste en Tijuana, que jugaste, todo eso, ¿por qué crees que en Cruz Azul no se te replicó tan chido como hubieras querido en Tijuana? Fíjate que yo venía a punto en mi carrera, se puede decir, hoy dicen en mi prime, ¿no? Venía en ese tiempo así, y con Sergio Bueno todavía los jugué 12 partidos, y fíjate, hoy te lo digo, tenía los mejores números de los 11 en la cancha, tanto en pases, de correr, de todo el aspecto, goles, tenía goles, 1 a 1, pases a goles, yo estaba ahí como en el top 1, no es mentira, pero se queda todo el profe, ¿qué es de ahí del club? Se me fue el nombre, el Inge, se me olvidó, ahorita está de fuerzas básicas, Sí. se juega un par de partidos y me pone todavía, y me va bien, pero posteriormente llega Tomás Boy, yo nunca lo había tenido en mi vida, nunca, en paz descanse. Nunca, pero él prácticamente me puso la cruz. Desde que llegó el primero, así. Pero yo siempre me quedé con esa espina y porque siempre chocábamos, siempre discutíamos. ¿Por qué me borró si tú pones en una balanza cada jugador? Digo, yo era el de los mejores. De los mejores números. Pero no sé, él traía otra idea y yo nunca lo conocí, nunca había sabido nada de él y pues, prácticamente él me borró.
Así, por eso mi carrera en Cruz Azul no se dio más, porque no tuve la oportunidad con él. Me borró ese torneo hasta el siguiente. Incluso yo quise salir de Cruz Azul al siguiente y él no quiso. No me dejó salir y seguí estando ahí. Por ejemplo, un torneo y medio jugaba con la 20, jugaba la Copa, pero no es lo mismo, ¿me entiendes? Jugaba esporádicamente. Y lo más, ya habías probado las miles de jugar finales, todo, ya sabías a lo que estabas compitiendo. Sí es como complicado para el jugador, ¿no? Eso, saber, quieres oportunidades, quieres todo y te cortan el camino de lleno. Sí. Y por ejemplo, ahí en Cruz Azul, que ya estabas pues más hecho, más en tu prime, ¿no te salían otras ofertas diferentes, güey? Sí, por eso te digo, yo quise salirme al siguiente torneo que llegó él, que no me tomó en cuenta, y no me dejó. Y pues te queda atrás. Incluso yo pensaba, le decía a mi familia, yo ya no quiero ir a entrenar. La verdad, ya hasta pensaba no dejar el fútbol. En ese tiempo, te digo, cuando se te mete en la cabeza, porque ya no vas ni a entrenar ni a gusto, ni feliz. Le sufrí mucho en ese aspecto, sinceramente, me costó mucho. Hasta en ese tiempo empezaban los coaches. Sí. Y me llevaron un par ahí, mi representante, para poder salir de ese bache. Y pues soporté, gracias a Dios soporté. Sí. Y sacan a él de técnico y llega el español, Gemes. Paco Gemes. Ahí es como cuando tú sabes que llega un técnico nuevo y se abre la puerta para todos. Y yo pensé que cuando él llega, que también iba yo a salir. ¿Por qué? Porque no había jugado. No, nada. Y pues llega él y pues no, me quedo. Le gusto, soy de su agrado porque siempre había trabajado. Y a él le gusta mucho meter. Y empiezo a jugar con él de cambio o en la pretemporada y siempre me fue muy bien. Sí, te sentías más parte de la plantilla. Metía goles incluso, metí goles en la pretemporada de los mejores goleadores. Y yo pensé que también con él iba para titular porque sinceramente me sentía bien. Muy bien. Y pues llegó y en un momento y pues a la banca. Ya estaba considerado, pero a la banca. Sí jugaba, de repente no jugaba. Pero sí me fue bien con él, a pesar de todo, metí goles, jugué partidos. Y cuando menos pensaba que iba a salir porque estaba ya mejor, es cuando se da el cambio. ¿Sabes qué? Te vas, vamos a dar préstamo, es donde me voy a Veracruz. A Veracruz, que está complicada la situación también allá, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahí, por ejemplo, güey? Tú que estás en un equipo bien mediático y luego cambias a Veracruz y pasa eso. ¿Qué pasa internamente como jugador de primera división, güey? O sea, llegar a un club diferente, güey. Sí. Es diferente, sales de Cruz Azul y buscas opciones mejores, como todo jugador. Pero nada más se me abre nada más Lobos Web, que ascendió en ese tiempo, y Veracruz. Incluso Rafa me quería mucho, siempre me quería llevar a Lobos. Y pues siempre agradecido con él, pero nunca me fui. Y me fui a Veracruz por a lo mejor quedarme con Veracruz, siempre he estado, y luego va subiendo, dije, pone siempre la balanza, ¿me entiendes? Sí. Y me voy a Veracruz. Y como tú dices, Veracruz es otra situación porque estás peleando como un campeonato, pero para no descender. Es como que si eres campeón, si no desciendes, porque es al contrario de todo lo que había vivido. Ni en Tijuana, que me tocó ascender, viví eso. Yo creo que a ti sí te han tocado entonces varias caras de la moneda: ascender, quedar campeón, ser titular, no ser titular, jugar libre. Has jugado en muchos lugares, ¿verdad? Dices, lo único que te faltó fue selección mexicana, güey. Sí, viví todas las caras de la moneda en fútbol. Todas. Jugar, no jugar, estar en la banca, estar borrado. Me tocó vivir todo. Yo creo que también eso te hace más maduro, te marca como persona, como jugador. Y creo que nunca aprendes a hacer, pero te va marcando y sabes los momentos. Porque en Veracruz también me lleva el Cabezón Luna, juego y de repente llega otro entrenador y te saca y así estás con ese. Pero bueno, es parte del fútbol, te aprendes a vivir con ello, ¿me entiendes? Sí. Porque hay entrenadores que les gustas, otros que no, y pues lo único que te queda es trabajar. Y aparte ahí en Veracruz la gente sí les gusta mucho el fútbol, no sé si son aficionados del fútbol, nada más que siento que ahí no sé si hay malos manejos o qué es lo que ha pasado, pero siento que la gente sí es futbolera. Sí, es muy futbolera, muy guapachosa, te abraza. Y con que nada más entregues o subes la camiseta, la gente te lo reconoce, ¿me entiendes? Sí. En ese tiempo, como tú dices, los manejos por ahí uno ya no se mete, pero los manejos no han sido los adecuados. Y desgraciadamente se borró esa franquicia que era una gran franquicia que estaba en el puerto. Un gran equipo, la verdad. Y por ejemplo, ya en esa etapa donde sales de Veracruz, pues llegas a Toluca, güey, que es donde, bueno, tú llegas al primer equipo, yo estaba en la 20, el equipo pues, contrataba bien, güey, o sea, si cuando llegaste a Toluca se reforzaba bien, güey, o sea, no traía jugadores. No cualquiera. No cualquiera llegaba a la y llegaste tú, güey, y digo, es una situación como rara porque vienes de Veracruz y luego a Toluca y así dices, ay, güey, pues salió de acá y luego volvió a subir y acá. Sí, contrata todo, porque te digo, salgo de Cruz Azul, equipo grande, se puede decir, y llegas a Veracruz. Y de Veracruz
vuelves a otro equipo grande. Otro que es equipo Toluca. grande, Toluca. Pero fíjate que ese se dio de último, yo creo que es un milagro de Dios, porque prácticamente en el último día del draft ya estaba todo muerto, cerrado, yo ya no tenía equipo, ya estaba por colgarse, puede decir, los botines en primera división. Sí. Y ya a las 12 de la noche me habla mi reprensa, ¿sabes qué? Gracias a Dios se logró y vamos a Toluca. Y pues es la luz y estuve así a un pasito, como diría, a un paso de llegar. Pero sí es donde se da Toluca y gracias a Dios me trae acá. Y a 2 años y también acá te digo, me tocó jugar y no jugar. Y Sí. te digo, pero ya venía un poco más formado. Sí, ya venías más hecho. De hecho, ese equipo también peleó bien. Debían haber quedado campeones desde hace no sé cuánto tiempo, nomás que mala suerte. No se dio, Toluca se dio. se arma, hasta el día de hoy se arma para ser campeón. Cuando yo llego teníamos un equipazo. Sí. Y gasta mucho el señor Sí. para siempre estar ahí peleando. Ni la copa la perdimos de la semifinal, imagínate, era para ser campeones, era el mejor equipo de todos y la perdemos. No, y aparte, bueno, yo no sé tú cómo lo viste internamente, pero yo estaba en la 20 y ese equipo, lo que sí veía que ese equipo de Toluca tenía muchos registrados, güey. O sea, tenía exceso de jugadores registrados, como 30 jugadores, había muchos argentinos, creo que la plantilla con más argentinos, ¿sabes a lo que voy? ¿Cómo se siente esa competencia con tanto jugador extranjero, por ejemplo, güey? No, sí, creo que sí eran muchos argentinos, Sí, había yo demasiado. los vi. Pero como te digo, yo gracias a Dios de que donde me planteé era trabajar y trabajar, te digo, estaba en la banca, a veces me tocaba jugar, pero hacía mi trabajo Sí. y el trabajo es el que te saca adelante y de ahí adelante, pero te toca competir siempre con la afición, con la gente, con todos, ¿me entiendes? Con uno mismo que a veces Sí. dices ya no, es donde tienes que sacar lo tuyo. Y pues es donde se da de estar en Toluca. Y aquí recuerdo muy bien, llega la Volpe y por la Volpe firmé un año más. Sí. Y a él le gustó mucho cómo jugaba, porque siempre le metí. Y me pone por izquierda, por derecha, de interior. Y gracias a él jugué un año más acá en Toluca, ¿me entiendes? Sí, y buena afición y te digo, le anduvieron batallando también en muchos tiempos, ¿verdad? Toluca siempre ha estado como Un altibajo. así. Pues momentos, Richard, que tú digas, yo los tengo muy grabados en mi memoria de tu carrera. Cuéntanos 2, 3 partidos que tú digas, esos fueron los que recuerdo muy bien. No, pues te puedo decir uno de los momentos. El primero, esa final de Salamanca. Sí, Jugar una final, llegar ahí es algo impresionante, ¿me entiendes? De estar en una final. Pues los otros que te marcan en tu carrera, pues son, claro, el ascenso. Meter gol en ese ascenso hizo un gol que no lo valieron, que entró y salió. En un golazo, la verdad. Pero ganar un ascenso, debutar en primera división, ¿qué te puede decir? Pues ser campeón. Y pues son cosas que te marcan en el aspecto deportivo, en el fútbol, ¿me entiendes? Y todo lo que te deja ese proceso. Toda la gente que viene atrás arrastrando, a mi familia que siempre estuvo ahí apoyándome. No hace falta mencionarle a ellos, pues. Y lo que te deja el fútbol, que es mi familia, mi esposa, mis hijos, que es algo grande. Y al final, también conocer a Dios, que al final Sí. uno anda en muchos caminos y no conociendo a Dios, ¿me entiendes? En el aspecto de que de eso nadie es perfecto en esta vida. sí. Pero gracias a Dios hoy en día estamos aquí bien con mi familia y gracias a Él que no nos desviamos del camino, te digo, al final andamos en el proceso de ser mejor cada día, Sí. hasta el día de hoy, pero agradecido con Dios por todo lo que puso en mi carrera, en mi vida, con mi familia, te digo, tal vez no fue el final como yo quería, Sí, ¿no? pero agradecido siempre con Él por todo lo que me dio y toda la gente que viene atrás en el apoyo que nos dio. No, pues Richard, para mí claramente un jugador que está consolidado, es un jugador que tiene más de 100 partidos en primera división y tú brincaste la vara, pues, o sea, tú realmente sí te consolidaste en primera división y lograrlo es complicado, pues. Yo creo que ahorita que estás viendo en retrospectiva todo lo que has logrado de decir, puta, y luego menos antes que ni había redes sociales ni nada de eso, Sí, ¿no? exactamente, no había y no había mucha A difusión. tomarse fotos ni nada de eso. tantas. Exactamente. Pero bueno, por último, Richard, los pasos que tú le aconsejarías a la gente, a tu hijo que está dentro mismo del club, ¿qué crees que se va a enfrentar para llegar a primera división que tú lograste y qué pasos tuviste que dar, güey, para llegar, debutar, güey, cabrón? Sí, primero que nada, te digo, gracias a ustedes por venir acá, un placer. Pero te digo, los pasos, yo te lo he dicho ahorita en muchas palabras, te digo, Sí. es el trabajo, la disciplina, la constancia que le pongas, porque aunque tengas el talento y si no trabajas, no te va a dar. Yo y mi hijo está acá, pero yo le digo, todos los días tienes que trabajar a full, tienes que meterle, ser disciplinado. Sí. Meterle en todo el aspecto, lo que te diga el profe, tienes dudas, pregunta. Porque es lo que te va a dar al final y al cabo, el trabajo, el que vean ahí constante. Y pues siempre pones en manos de Dios, ¿me entiendes? Que al final también el que te cierra y te abre puertas. Pero te digo, para mí esa es la constancia, el trabajo, la disciplina, estar ahí.
ser humilde, a veces nadie quiere reconocer cuando uno comete un error, cuando no, Sí. saber en qué momento, ¿me entiendes? Y pues el apoyo que tiene uno atrás. Digo, hoy en día, gracias a Dios, mis hijos tienen un apoyo grande, te digo. Y les digo que si el día de mañana quisieran una puerta, no se cierran. Es seguir trabajando, vamos a ir a otro lado o algo vamos a hacer, pero es parte de mientras tengas el apoyo y quieras seguir trabajando. Sí, Y saber que tú lo sabes, que todo el mundo lo que te proponga lo puedes hacer. lo puedes lograr. Digo, es muy trillado lo que dirán, ¿no? Pero sí se puede, ¿me entiendes? Si quieres llegar allá lo vas a llegar después de... Pero es trabajo. Y desgraciadamente el fracaso es lo que te va a llevar al éxito. Y muchas veces no entendemos esa palabra. Que el fracaso es parte del éxito, ¿me entiendes? Si no tienes fracaso, no vas a llegar. Hasta acá en tu mismo programa. Sí, sí, sí. Tú lo sabes que es de batallar, de estar Es que hay que acá. darle y todo. Pero en cada situación, en cada trabajo es parte de... Por ejemplo, hoy en día te lo puedo decir, yo hoy en día yo ya terminé mi carrera de fútbol. Quiero seguir en esto, pero todavía tengo aquí como que, ¿ahora qué voy a hacer? Espinita, ¿Ahora quieres qué voy? seguir al... Gracias a Dios yo ya hice mi carrera de director Así técnico. era lo que te digo. Tengo un máster de Johan Cruyff como dirigente deportivo. Sí. Y el último que hice es una de coaching y psicología deportiva. Todo envasado en el fútbol. Entonces estás bien, todavía quieres pertenecer al mundo del fútbol. Sí, y yo todo eso. quiero dirigir. Hoy en día entreno niños acá en Sí, la sí. academia. Pero mi idea es entrar a un equipo de primera división. Poder en fuerzas básicas formarme, estar ahí en ese proceso. Esa es mi idea, pero en ese proceso hay que tocar puertas, Hay que tocar. hay que volver a picar piedra, y es lo que a mí me está pasando hoy en día, porque yo quiero seguir ahí, pero no es tan fácil, a menos que a veces, y puede ser que tengas una oportunidad, que alguien te hable y eso, pero estamos en este proceso, Vas a- y pidiéndole a Dios que nos abra esa puerta para sí. poder, ¿me entiendes? No, pues te puede pasar igual que como comenzaste en el podcast. Yo nunca pensé que iba a jugar primera división en ese momento. A veces la gente no piensa que lo puede lograr, es a lo que vamos, ¿verdad? Y te da la vuelta a la vida de que te llaman de último momento o todo. No hay que abandonar, mi hermano. Exactamente. Vamos a entrar a la sección entonces de las preguntas que hace la gente, mi hermano. Dale. Sí, claro. Ruiz pregunta, ¿cuántos años tiene? Exactamente, tengo 39 años hasta el día de hoy. Ya casi pegándole los 40. Mi hermano. Fernando Escalante pregunta, ¿cómo son los bonos de campeón de la Liga MX? No, es mucho dinero, que te digo, hoy en día en Toluca pues son sumas muy, muy grandes. Cuando a mí me tocó pues era todavía algo muy fuerte, ¿me entiendes? Sí. Y pues el dinero en primera división es otra cosa, sinceramente. Manuel Tejeda pregunta, ¿había consentidos en el vestidor salmantino? Sí, sí había consentidos. Siempre, en todo equipo, no nada más en el San Martín, en todo equipo va a haber consentidos, pero sí, siempre va a haber, y sí lo había. En ese equipo. Rodríguez Lander, ¿cómo te sentiste cuando debutaste? No, pues nervioso al principio, y luego pues feliz, y luego ya te la crees, ¿no? De que esto es primera división. Sí. Al final, ahí en paréntesis, me preguntan, ¿qué se siente jugar en primera división? Es lo mismo que jugar en el barrio donde quiera, simplemente que es profesional y ya te ven en la tele. Pero jugar en sí, Abajo de la cancha. en la cancha, es como si tú estuvieras jugando un partido de fútbol, pero ya claramente la dimensión es primera división, en la tele eres famoso. Pero es lo mismo, ¿me El entiendes? nivel, sí. Es lo mismo que lo que sientes tú jugando fútbol, yo lo siento, el que juega fútbol es lo mismo. Bueno, pero también agregando que la calidad de los jugadores de primera división sí es otra. Ah, no, sí, pero te digo, en sí, ¿qué En se sí, siente? abajo. Sienten lo mismo, pues como si tú fueras a jugar un partido, ¿me entiendes? Estás concentrado en la jugada. Sí, en entonces, todo el sí. aspecto. Pues. Manuel Tejeda te hace la misma pregunta. ¿Consideras que el mejor momento de tu carrera fue en Xolos? Sí, pues mi prime prácticamente fue Tijuana, porque siempre jugué, siempre hice goles, marqué goles, y los otros equipos estuve entre altos y altibajos. Bueno, mi hermano. Diego Galán pregunta, ¿llegaste a conocer algún talento que se perdió por malos hábitos o adicciones o algo así? Sí, pues conoces mucho talento. Pero uno que te haya, así que tú lo tengas muy recordado, que dijiste, güey, sí pudo haber. No, pero te podría decir, prácticamente llegué a Cruz Azul, yo veía a Mauro Ceja, se llama, creo, es un canterano. Pito, sí, no sé. No, era de Cruz Azul, luego se fue a León todavía a jugar. Pero él, yo lo veía, y haz de cuenta, para mí era como un Messi. Yo llegué a hacer prueba y lo veía y el chico era una maravilla. Todavía debutó, creo, pero luego se lastimó las rodillas, pero después
no conozco bien su vida, pero te digo, él tenía para un talento impresionante, pues así hay muchos más, pero sí hay muchos que se pierden en ese aspecto. En la mente. Y otra vez Rodríguez Lanter, por último, mi hermano, te pregunta, ¿cuál es el mejor recuerdo que tengas en tu carrera futbolística? Tengo varios, te digo, no podría imaginarte, pero te podría decir, no sé, pues, campeonato, pero por ejemplo, el primer gol en la Liga MX y que se lo marco a Jaguares de Chiapas, un golazo por izquierda le pegué y la meto. Pero te digo, son de las cosas que te marcan en tu vida, pues, ¿me entiendes? Perfecto, Richard, pues muchas gracias por habernos recibido otra vez en tu casa. Pues esperemos que la gente vea este capítulo que va a estar muy bueno, de una de las personas que, para empezar, tiene una personalidad muy, muy amigable. Le agradezco por todo el apoyo desde la primera vez que lo contacté. La verdad es que se ha portado, a pesar de lo que ha logrado en el fútbol, se ha portado muy bien conmigo, ha accedido y te agradezco, Richard, por haberme... No, nada que agradecer, y gracias a ti por haber venido hasta acá. Te digo, tal vez los tiempos no se dieron por allá, sí, pero siempre acá están las puertas de tu casa abiertas. Y pues no, nada que agradecer, gracias a Dios, como te digo, que es el único que nos pone y nos quita. Y pues agradecido contigo, con la gente que está siempre apoyándonos, con mi familia, sí, aquí mi esposa, mis hijos, y pues por toda la gente que nos va a ver ahí, Dios mediante que sea un gran episodio y que la gente lo vea y que les pueda servir de algo, ¿no? Y que Dios los bendiga y que sigan sus caminos, ¿me entiendes? Y te agradecerte otra vez, y aquí estamos a la orden para lo que guste. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Suscríbanse, por favor. Que tengan saludos.